días, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora nos encontramos en algunos países, pero en Chile, buenas tardes. Estábamos precisamente en una clase inaugural con el obispo de San Felipe, el padre Gonzalo Bravo, sobre la escuela de formación que hemos creado aquí en la diócesis, ¿no? Y es un bonito desafío. Y, y bueno, feliz de compartir con ustedes. Me emocioné con la canción de la cárcel. ¿Qué quieren que les diga? Hacía mucho tiempo que no veía un video. Acaban de pasar 4 años de ese Kairos que tuvimos ahí en la cárcel con el Papa y las mujeres, y de verdad es un momento que todavía me emociona. Yo traté de preparar algún punteo. Yo he estado trabajando harto esto de la sinodalidad en la diócesis, tratando de reflexionar, ver cómo lo adecuamos a nuestra vida pastoral. Yo pertenezco a esta diócesis de San Felipe, donde tenemos muchos dolores, en una iglesia chilena llagada, pero también misericordiada, como nos dijo el Papa en la catedral. Una iglesia que recibió una carta del Papa, yo creo que como pocas iglesias, no los obispos, sino el pueblo fiel que peregrina en Chile, una carta que marcó un antes y un después de nuestra vida eclesial, pastoral, y una carta que nos envió a entrar directamente en un tiempo de discernimiento a la iglesia chilena, que nos ha llevado a entrar en este minuto. Estamos reflexionando una síntesis que arrojó eso en vista de una Asamblea Nacional que vamos a tener pronto, si Dios quiere, en octubre. Entonces, hay mucho que reflexionar, y la Asamblea Eclesial Latinoamericana y ahora el Sínodo nos viene como a aportar insumos para este discernimiento y este desafío que tenemos de caminar juntos. Desde esa dimensión, quiero decir que el Papa a la vida consagrada nos hizo un llamado súper concreto que dice integrarse en la vida del santo pueblo fiel de Dios. No es hacer nada extraordinario. Los sacerdotes, las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, no tenemos que salir a hacer nada extraordinario, sino simplemente caminar con este pueblo santo fiel de Dios que camina en los distintos países y territorios de nuestro mundo, ¿no? Es un sínodo de los obispos, pero también se ha traducido como el sínodo de la sinodalidad. Y creo que eso es súper importante. Y sinodalidad es esto que ya todos hemos repetido y sabemos que es caminar juntos, hacernos peregrinos con el otro, con la otra, con el que va más lento, con el que va más rápido, con el pastor, tratar de motivar al pastor que no quiere caminar, pero hacernos parte de ese desafío. Hay 3 palabras que el Papa en su homilía inaugural del sínodo usó, que son misión, participación y comunión, que son las 3 frases que motivan este caminar juntos y que nos está invitando a una renovación desde ahí, ¿no? Con respecto a la misión, todas las congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada nacemos o hemos nacido con una misión determinada en una iglesia local determinada también. Yo me imagino los franciscanos nacieron en Italia, ¿no? Ahí en un lugar muy concreto donde San Francisco de Asís sintió su intuición y a renovar esta iglesia que él estaba renovando un templo. El buen pastor nace en Francia con una misión determinada, una opción preferencial en el año 1835 por la niña, la joven y mujer más vulnerada de la sociedad. Esa fue la intuición fundante de Santa María Eufrasia, mi fundadora, pero la misión no cambia. Lo que va mutando en el tiempo es el apostolado. Y nosotras las congregaciones religiosas tendemos a confundirnos entre estas 2 palabras, entre el apostolado y la misión. La misión es transversal, la misión profundiza la espiritualidad y el carisma institucional, y el apostolado es lo concreto, y eso es lo que en algunos lugares, depende de la necesidad, va variando. Por lo tanto, el Papa Francisco nos invita especialmente a las iglesias locales, es decir, a sus pastores,
que animen a los religiosos y religiosas a partir de una memoria, dice él, a una memoria deuteronómica. Yo preparando este temita me encontré con eso, ¿no? Una memoria deuteronómica. ¿Qué quiere decir con eso? Que miremos el futuro con confianza. Porque ¿qué es lo que nos está pasando a los consagrados hoy día? Nos está pasando que estamos viejos, viejas, que no tenemos vocaciones, que eso nos entristece y sentimos que casi con nosotros va a morir este carisma. Y eso es el egoísmo más absoluto que estamos viviendo en la vida consagrada, porque el carisma es un carisma de la iglesia, es una misión de la iglesia. Y hoy día somos nosotras las depositarias de ese carisma, nosotros, nosotras, pero luego vendrán otros. Entonces miremos el futuro con confianza. Eso es lo que nos invita el Papa. Y dice el Papa más adelante, ¿por qué digo memoria deuteronómica? Porque es muy importante recordarlo, dice. Este mensaje del Deuteronomio es recuerda Israel, recuerda. No es para añorar las cebollas de Egipto, que fueron buenos tiempos y hoy día la estamos pasando tan mal, sino que es recuerda Israel, recuerda que fuiste el pueblo elegido. Ese es memoria en el fondo de la historia. No hay que barrer la historia, de la propia historia de la institución. Esa memoria que es memoria de las raíces, del por qué un hombre o una mujer tuvo esta intuición de fundar esta orden, esta congregación, este instituto. Y eso nos hace crecer. Cuando perdemos la memoria, ese recuerdo de las maravillas que Dios ha hecho en la iglesia, en nuestro instituto, en mi vida, cada uno puede decir, perdemos fuerza y no seremos capaces de dar vida. Por eso el Papa insiste que es una memoria deuteronómica. Y el Papa continúa en esta misma lógica y dice él, me vienen a la mente las palabras de Malaquías sobre la memoria de las raíces, ¿sí? ¿Cuál es el castigo de Dios cuando quiere destruir a una persona, a un pueblo o, digamos, a una institución? Quedar, dice Malaquía, sin raíces. Y si estoy sin raíces, estoy sin brotes. ¿Sí? Entonces, no será, yo me cuestionaba al preparar esto, ¿no será que nos hemos olvidado de las raíces? Y porque nos hemos olvidado de las raíces, hoy día no estamos teniendo brotes, y lo estoy pensando para los institutos de vida consagrada, para la vida consagrada en sí misma, pero también lo estoy pensando para la iglesia. ¿Ya? Los seminarios están vacíos, un dolor, pero no somos capaces de mirar que los brotes están los laicos, que son hoy día los laicos, laicas, las que están llevando esta misión y este carisma hacia adelante. Pero nos dedicamos a llorar sobre la leche derramada o sobre añoranzas de las cebollas de Egipto. Entonces, si no tenemos esta memoria deuteronómica y no tenemos el valor de sacar de ella el jugo para crecer, no tendremos ni siquiera brotes, dice el Papa. Una fuerte maldición es estar sin raíz y sin brote, porque el palo seco va a morir. Eso no tiene otro fin. Por lo tanto, la misión permanecerá en la medida que seamos fieles a la intuición fundante de los fundadores y fundadoras. A mí me encanta esto. ¿Por qué me encanta? Porque yo soy una enamorada de Jesús, pero enamorada de Jesús con rostros concretos, mujeres de cárcel. ¿Y por qué me gusta? Porque mi fundadora, María Eufrasia, tuvo una opción preferencial por las mujeres de su época esclavizadas por el mundo de la carcelación, pero también de la explotación, de la prostitución, de todos los conceptos. Estamos hablando en 1835, 1868, en Francia, revolución, bueno, muchas cosas que pasaron. Pero nosotros no podemos, hoy día uno puede decir, no tenemos una revolución francesa, pero tenemos la revolución, muchas otras revoluciones a las cuales hoy día tenemos que responder, teniendo esta opción preferencial por la niña, joven y mujer que no se nos debe perder nunca del camino. Esa es mi congregación. Y así
tantas otras congregaciones. Estuve leyendo muchas cosas del Papa para preparar este tema, discursos que les ha dirigido a otras instituciones religiosas, y toda la invitación viene: vuelvan a sus raíces, descubran su mística, quédense en la profecía de hoy día, ¿no? El otro concepto que el Papa usó en su discurso inaugural para la apertura del sínodo fue la participación. Y la participación no es otra cosa que una exigencia de la fe bautismal. Yo soy una persona bautizada, yo soy iglesia, ¿sí? Mis padres tomaron la decisión por mí de yo pertenecer a esta iglesia, pero todos nosotros hemos hecho después una opción de adulto, que es con la confirmación, y luego otros sacramentos que cada uno ha ido tomando. Y como afirma el apóstol Pablo, todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y eso no nos olvidemos nunca. Yo puedo pertenecer a la congregación tal, el Cristian que estaba por aquí podrá pertenecer a la congregación tal, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios carismas, pero somos todos uno porque somos bautizados en un mismo espíritu. Sí, eso 1 Corintios 12:3. En el cuerpo eclesial, el único punto de partida no puede ser otro, no es el bautismo. Nuestro manantial de vida, del que deriva una idéntica dignidad de hijos e hijas de Dios. Aún en la diferencia de ministerios y carismas, pero todos seguimos siendo uno. Estamos todos y todas llamadas a participar en la vida y misión de la iglesia. No me puedo restar. No puedo criticar la iglesia. No puedo criticar si no estoy construyendo. Que critico a mi obispo, que critico al cura de mi parroquia, que critico a tal o cual. Pero ¿qué hago para construir? ¿Qué hago para remediar esta situación? ¿Cómo aporto? Porque es fácil criticar. Es fácil quedarme desde mi posición y quizás desde mi zona de confort y no hacerme cargo de que soy miembro de una misma iglesia santa y pecadora. Nunca olvidaré hace muchos años cuando estudié eclesiología, un profesor me dijo en una clase, dijo: la iglesia es como una prostituta, pero es madre. Y siempre los hijos vamos a querer a la madre. Y así es. Y con el largo del tiempo lo he podido ir comprobando. Somos uno, una misma iglesia, un mismo espíritu, un solo bautismo. Eso no lo perdamos de vista. Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer en intenciones piadosas. O sea, somos buenos para hablar, poco para ejecutar, poco para participar, poco para ser comunitario. Hemos avanzado en este aspecto, no hay duda en eso, pero todavía nos cuesta y nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis, las parroquias y de las mujeres que a menudo siguen quedando al margen. No son mis palabras, son las palabras del Papa Francisco. Las mujeres históricamente hemos llevado la vida pastoral de las comunidades desde limpiar la capilla, desde lavar los manteles de una capilla, desde hacer los floreros, hasta animar la pastoral, la catequesis y todo. Eso nadie lo ve, no lo vimos históricamente, ¿sí? Pero es hora de que abramos los ojos y nos empecemos a mirar, y con una mirada agradecida. Nosotras las mujeres, yo personalmente como mujer y quizás muchas de las que están aquí, no estamos peleando por llegar a tener cargos de poder o ser sacerdotisas o diaconisas, que es la pregunta que a uno le hacen siempre. Yo soy feliz con lo que soy. Cada una de nosotras somos felices con lo que el don que Dios nos ha regalado. Desde ahí queremos servir, pero no queremos ser invisibilizadas, no queremos que nos oculten, queremos caminar juntos, ese es el desafío del sínodo, queremos avanzar juntos.
Yo no quiero ir ni más adelante ni más atrás, quiero ir al lado. Y esos son los desafíos que tenemos. Entonces, no nos olvidemos eso, ¿no? Entonces, la participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. O sea, si yo no me subo a este carro del sínodo, de la sinodalidad, este caminar juntos, me voy a quedar abajo, definitivamente, y eso es una opción personal. Todos los bautizados, el carnet de identidad que tenemos es el bautismo. Así como cada uno saca su carnet de identidad, nosotros debiéramos sacar nuestro carnet de bautismo. O nuestra fe de bautismo, se dice en Chile, no sé en otros países, la fe de bautismo. Yo debiera andar con ella, yo orgullosa de ser bautizada en esta iglesia, orgullosa, aún con todas las dificultades y todos los problemas. Porque hoy día escuchaba al Gonzalo en la clase inaugural que estaba dando y decía, soy lo que soy y esto es lo que Dios quiere de mí, pero me encantaría ser otro. Pero soy lo que soy, esta es mi identidad de cristiano, de cristiana. Y yo lo tengo que vivir con orgullo, y si no, tendría que ser una apóstata. Entonces la pregunta, ¿son los institutos capaces de integrarse en la vida del pueblo fiel de Dios? Es una pregunta que nos hace el Papa a los institutos consagrados, de vida consagrada. ¿Son los institutos capaces de integrarse en la vida del pueblo fiel de Dios o no? Este criterio es decisivo para el discernimiento. Y yo veo, por lo menos aquí en Chile, poca integración de la vida consagrada, porque estamos tan metidos en nuestras propias misiones que no estamos mirando el conjunto eclesial ni estamos respondiendo a este llamado del caminar juntos. Porque somos pocas, porque tenemos muchas obras, muchos apostolados y no hacemos el cruce ni nos integramos. Entonces, seguimos caminando por nuestro propio camino, pero no sabemos que al final del camino nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar solas. Entonces, momento y el llamado que el Papa nos está haciendo a integrarnos a este caminar del pueblo, del santo pueblo fiel de Dios. Por lo tanto, el Papa nos está invitando que con este carnet de bautizada, entrar en el discernimiento para retomar o rememorar el espíritu vivo de los fundadores y fundadoras. Los carismas que tenemos son un don a la iglesia, yo ya lo dije, no es un don personal ni propio, es un don a la iglesia y no dado a un grupo de hombres o de mujeres determinados. Por lo tanto, nos debemos al santo pueblo fiel de Dios que peregrina en nuestros distintos países de manera especial acompañar a los y las más vulnerables. Debemos ponernos en disposición de caminar juntos. Yo les puedo compartir que no hay mayor felicidad que gastar la vida escuchando a otra. Yo, en la cárcel, esa es mi vida, esa es mi misión. ¿Qué hago? Nada. Solo escucho, solo acompaño, solo abrazo. Esa es mi misión, no es otra. No tengo que ser ni doctora de nada, ni gran teóloga, sino que solo saber amar desde el corazón como yo me siento amada por Jesús. Por lo tanto, en este camino hay un llamado a mirarnos y ver cómo estamos ejerciendo la autoridad. Que no sea que mantengamos las estructuras piramidales. Hemos mantenido estas estructuras piramidales que no nos han permitido acercarnos a los otros, que nos han dañado en nuestra cercanía, en esta horizontalidad o relacionalidad a la que estamos llamados y llamadas, especialmente con las personas que debemos salir al encuentro. Ya no nos podemos quedar tranquilos esperando o tranquilas esperando que vengan a nuestro apostolado, a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, sino que debemos salir al encuentro y salir con humildad. Nunca olvidar, como dice en el Antiguo Testamento, ¿no?, que estamos pisando terreno sagrado. Tenemos que descalzarnos, sacarnos los zapatos para entrar con humildad, con compasión y sobre todo con mucha misericordia. Hay un pueblo muy dolido, muy dolido. Por lo tanto, estamos llamadas a contribuir en la fraternidad de la iglesia. Eso es
el gran desafío. Y el otro concepto que el Papa usó en su mensaje inaugural de la apertura del sínodo es la comunión, ¿cierto? Misión, participación y comunión. Renovar la comunión es siempre un reflejo del amor de Dios. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y al mismo tiempo afirmó que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. El Lumen Gentium número 5. Esa es la naturaleza de la comunión. La Iglesia, por medio de esas dos palabras, ¿cierto?, contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad. La comunión. No hay mayor ejemplo de comunión que la Trinidad. Misterio de comunión hacia adentro y fuente de misión hacia afuera, adintra y adextra, ¿sí? Después de un tiempo de reflexiones doctrinales, teológicas y pastorales que caracterizaron la recepción del Vaticano II, San Pablo VI quiso condensar precisamente en estas dos palabras, comunión y misión. El Papa Francisco está hablando de comunión, de misión, comunión y participación, o como queramos darle el orden a las palabras. Pero San Pablo VI ya estaba hablando de comunión y misión. Las líneas maestras enunciadas por el concilio, esas son las dos líneas maestras, comunión y misión. ¿Qué pasó con el concilio? ¿Cuándo fue el concilio? ¿Y cuántos años han pasado? Y seguimos motivándonos con las mismas palabras, ¿no? Dios quiera que muramos por lo menos entendiendo un poquito más o siendo un poquito mejor persona. Conmemorando la apertura, afirmó en efecto que las líneas generales habían sido la comunión, es decir, la cohesión y la plenitud interior en la gracia, la verdad y la colaboración, y la misión que es el compromiso apostólico hacia el mundo contemporáneo. Octubre de 1970, estas palabras. Octubre de 1970. Y que esto no es proselitismo, dijo San Pablo VI. Entonces, dice el Papa, vivamos este sínodo en el espíritu de la oración, que Jesús elevó al Padre con vehemencia por los suyos, que todos sean uno, Juan 17, 21. Estamos llamadas a la unidad, a la comunión, a la fraternidad, que nace de sentirnos abrazadas por el amor divino que es único. Todos, sin distinciones, y en particular los pastores. Por eso el llamado es a que caminemos juntos como un único pueblo de Dios, para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu. Hay manos levantadas, Úrsula. Yo no sé si se les da la palabra ahora o más adelante. No, hermana, cuando usted termine abrimos el momento de diálogo. Perfecto. Paciencia, me falta poquito. Porque como dice San Pablo, cuando somos débiles es cuando somos fuertes, ¿sí? Y también en nuestra pobreza se manifiesta el poder de Dios. Si somos arrogantes, que lo tenemos todo o lo sabemos todo, Dios no va a hacer su gracia, no va a obrar su gracia en nosotros. El testimonio que damos es el servicio samaritano al curar las heridas de nuestras congregaciones y en la iglesia. No nos hace partir de una posición, no nos hace actuar como héroes o heroínas, sino que nos hace compartir lo que somos. El Papa entonces nos ha llamado muchas veces a salir, a poner la tienda del encuentro en medio de la gente, a salir de nuestros claustros, conventos, comunidades, salgamos, pongámonos en movimiento. Para la vida consagrada, salir significa también inclinarse sobre las heridas de los demás, de diferentes maneras, dar testimonio en la vulnerabilidad de que nos necesitamos unos a otros, y que es en la comunión donde podemos. El antídoto para los y las consagradas es la fidelidad creativa al carisma.
Si nosotros olvidamos las raíces, como le decía delante del texto de Malaquías, olvidamos las raíces, nos quedaremos sin brote. Que es una realidad viva y no una reliquia disecada. ¿Sí? Es la vida la que crea y avanza y no una pieza de museo. Nosotros aquí, el Buen Pastor, donde yo vivo hoy día, mi comunidad de San Felipe, está el conjunto patrimonial, está el museo, con todo lo que las fundadoras en el 1855, cuando llegaron aquí, trajeron, cosas preciosas. Pero nosotros somos más, tenemos una memoria súper agradecida por ellas, que lo dieron todo. Llegaron a Chile francesas y murieron aquí. Aquí están sus restos, sepultados. No podemos vivir sin esa raíz, pero tampoco nos podemos quedar solo en la raíz. Tenemos, y el desafío es dar brote. Por lo tanto, podríamos resumir que en este proceso sinodal tenemos muchos desafíos como vida consagrada, pero los podríamos solamente en 2 palabras, que significa discernir y acompañar. Estas palabras fueron señaladas por el Papa para resumir el servicio que prestan las congregaciones y los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Discernir, por esto nos invita a vivir y profundizar en nuestra mística, que es la herencia espiritual legada por Jesús en nuestros fundadores, que ellos han acogido. Esa es la mística. ¿Qué me diferencia a mí como hermana del Buen Pastor de otra congregación? Es este Jesús que se inclina sobre la oveja perdida. Eso me diferencia. Este Jesús que lo deja todo por la que se fue del corral, que lo deja todo por ir a rescatarla. Esa es la diferencia de mi mística de otra congregación que puede tener otro servicio hermoso, pero que no es este. Y acompañar este servicio hermoso, que tiene que ver con nuestra acción misionera. Esa es la profecía, el salir, estar, consolar con entrañas de misericordia. Ese es el desafío. Eso es lo que yo les quería compartir. Leí hartas cositas para poder hacer esta pequeña síntesis y poder decirles a ustedes que estas 3 palabras que el Papa mencionó en su discurso de apertura, participación, comunión y misión, son las que estamos también haciendo nosotros realidad y que queremos desarrollar. No olvidarnos de nuestra raíz para poder dar los brotes y desafiarnos en vivir la mística y la profecía en estos 2 conceptos, con discernimiento y acompañando permanentemente. No todo está dado, todo es un continuo que tenemos que ir elaborando en conjunto. Muchas gracias.